¿Sabes qué es el VIH? ¿Quieres aprender un poco más acerca del SIDA? ¿Sabes cuál es la diferencia entre ellos? De eso vamos a estar hablando ahora. Buenas. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana. En otras palabras, podríamos decir que el VIH es un organismo muy pequeño que puede causar problemas a quienes lo contraen para defenderse de enfermedades o de infecciones. Además, el VIH solo puede afectarnos a nosotros, los humanos. SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Dicho de otra manera, el SIDA es un conjunto de enfermedades que podrían llegar a afectar a una persona que tiene varios años viviendo con el VIH, porque su sistema inmunológico se ha ido debilitando. Entonces, lo primero que debemos tomar en cuenta es que no es lo mismo decir que una persona vive con el VIH a decir que tiene SIDA. Claro, porque el SIDA es una etapa más avanzada a la cual, después de varios años, podría llegar una persona que vive con el VIH. Cuando el VIH entra a nuestra circulación sanguínea e infecta los linfocitos T4, comienza a replicarse aceleradamente y a destruir a las células. Este es el momento de la infección aguda. Pasadas unas semanas, el sistema inmune reacciona, produce anticuerpos y el virus es controlado. Este lapso entre la infección y la producción de anticuerpos es llamado periodo de ventana, durante el cual el virus puede ser transmitido pero no detectado a través de las pruebas convencionales. A partir de este momento comienza una larga batalla entre el sistema inmune y el VIH, que puede durar entre 8 y 12 años en la mayoría de los casos. Durante esta fase crónica o asintomática, la persona que vive con el VIH no va a mostrar ningún signo externo de la infección, aunque poco a poco el VIH vaya ganando terreno. Una vez que el virus ha logrado deteriorar al sistema inmune, este pierde capacidad de defenderse de infecciones y enfermedades, y la persona entra en la etapa SIDA de la infección por el VIH. Esta etapa también está definida por un nivel de menos de 200 linfocitos CD4 en 1 mililitro de sangre, sin que esto implique necesariamente la presencia de infecciones o enfermedades. Sin embargo, gracias a los nuevos tratamientos antirretrovirales, esta historia natural de la infección ha cambiado radicalmente. Actualmente es posible controlar la replicación del VIH en el organismo y recuperar la capacidad de respuesta del sistema inmune. Las diversas alternativas de tratamiento permiten suponer que el periodo asintomático de la infección puede extenderse actualmente a más de 30 años, brindando salud y calidad de vida para las personas que viven con el VIH o el SIDA. Me realicé una pequeña prueba de sangre donde me detectaron los anticuerpos al VIH. Los anticuerpos son la respuesta que da nuestro sistema inmunológico para defenderse de agentes externos que pueden entrar en nuestro organismo, llámense bacterias, hongos o virus. Realmente, y bajo esta condición que estoy relatando, soy seropositiva, pero preferimos que nos llamen y se refieran a nosotros a personas que vivimos con el VIH. El que yo o cualquier otra persona viva con VIH no significa que tengamos SIDA, y aún cuando se llegue a la etapa SIDA, el sistema inmunológico se puede recuperar. Lo más importante es el diagnóstico a tiempo por medio de la prueba. Hazte la prueba, no tengas miedo. Las personas que vivimos con el VIH vivimos con una condición crónica y tratable. Llevamos una vida total y absolutamente normal. Y tenemos por delante muchísimos años de vida afectiva, productiva y sumamente feliz. Como nos explica Belén, la persona que vive con VIH puede llevar una vida plena, afectiva y productiva durante muchos años. Los autocuidados, el control médico y el correcto uso de los medicamentos en caso de requerirlos son de mucha importancia.
Los fluidos que podrían ponernos en riesgo de contraer el VIH son la sangre, el semen, el líquido preseminal, los fluidos vaginales y la leche materna. Y únicamente en presencia de una puerta de entrada a nuestro torrente sanguíneo, como por ejemplo una herida abierta. Como enfermera tomo precauciones, pero en nuestra vida cotidiana no corremos ningún tipo de riesgos. En el trato social anormal entre dos personas, nunca correremos el riesgo de contraer el VIH. Es por eso que decimos que el VIH no se pega o se contagia como una gripe o un resfriado. El VIH solo es transmisible. Si no entra directamente a nuestra circulación sanguínea, no corremos ningún riesgo. Por eso podemos utilizar el mismo baño, los mismos cubiertos, los mismos vasos y hasta la misma computadora sin ninguna preocupación. Tampoco podemos contraer el VIH si en nuestras relaciones sexuales no intercambiamos los fluidos que podrían transmitirlo: la sangre, el semen, el líquido preseminal, los fluidos vaginales y la leche materna. ¿Quieres saber algo más acerca del tema? Llama a alguna de las líneas de información de tu comunidad o acude a las organizaciones que trabajan en el área. Allí hay personas bien capacitadas para brindarte orientación. Infórmate, solidarízate, únete a la lucha contra el VIH y el SIDA.